pausa sobre el inicio de esa gran banda mítica, incluso que es Botellita de Jerez, ¿no? De la botellita, La sí. gran botellita. Pues sí, fue un inicio, fue un momento yo creo que muy explosivo en muchos sentidos, ¿no? Hablaba del banco, yo salgo por patas, estoy dando clases en una escuela abierta con una serie de corrientes de pensamiento interesantes, de libertad y demás, ¿no? Y, y justo en esos años, Armando Vega Gil, que ya colaboraba con una parte de un grupo que se llama Los Nacos, un grupo que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil de 68. 1968, una brigada que difundía los acuerdos del Consejo General de Huelga. Yo me integré a ese grupo junto con la mamá de mi primera hija, Elia Crot. Nos integramos al grupo Los Nacos en el año 76, como antecedente a la botellita, Ujú. ¿no? Durante todos esos 8 años, bueno, nos movimos por todos los ámbitos. Creo que fue para mí un proceso muy interesante de politización, llamémosle así, como la polinización, Pero en pero política. en política, ¿no? Corría esos años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues estábamos muy sensibles, ¿no? Respecto al tema social y qué hacer, ¿no? Siempre nos habíamos preguntado eh, por qué hacíamos canciones distintas a las que hacía, no sé, cualquier cantante o cualquier compositor, digamos, comercial. Eh, con la botellita empieza porque en realidad Armando Gil colabora con una parte más teatral que se llamaba el grupo de Teatro Informe. Eh, y estábamos muy cerca. Él en ese entonces cantaba, tocaba con un grupo que se llamó Canec, un grupo de música folclórica particularmente mexicana. Eh, Vivíamos una organización, por eso nos preguntábamos para qué sirve o por qué hacemos estas Ujú, canciones. ujú. Una cosa que se llamó el Taller de Investigación y Experimentación de Música Política, El Tiempo. Lo conformamos el grupo Los Nacos, el grupo Vientos para un Nuevo Día, el grupo Canec, el maestro León Chávez Teixeiro, eh, y otros compas como el grupo La Nopalera, que era muy cercano a nosotros. eh, Perdón, la nopalera es donde Jaime López también. no, La Nopalera era una banda de músicos que en ese entonces estaba muy pegada al Partido Mexicano de los Trabajadores de Ok. Eberto Castillo, al PMT. Había Ujú. esa necesidad de movernos en términos de solidaridad con movidas políticas, ¿no? En los NACOS vivimos todo ese proceso de tocar para organizaciones clandestinas, abiertas, partidos en formación, organizaciones de colonos, individuos que simplemente querían hacer actividades culturales con un sentido más político, digamos, ¿no? Justo un día estábamos en un lugar que ahora se llama Colonia Ampliación Miguel Hidalgo. Está atrás de la Villa Olímpica en la Ciudad de México, en el sur. Eh, y justo había una amenaza de desalojo, era una toma de tierras de los granaderos que iban a llegar. Entonces los colonos se organizan y organizan un evento cultural, político-cultural, donde cantamos los nacos y otra serie de entidades artísticas. Y ahí justo llega Armando Vega Gil. Ahí lo conociste. No, 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 Ya lo conocías de todo el movimiento. sí, de hecho él fue maestro de Ujú. antropología. Mm. Yo en una época, que cuando él acababa de salir de la ENA, y él lleva un proyecto para dar clases de alguna materia optativa, entonces yo invito a mis amigos del salón, éramos como 7, 8,
Dije, vamos a ver a Armando, miren, tiene un Un proyecto proyecto, de clase y tal. Y sí, nos dio teoría antropológica, una cosa así, o teoría de las algo así, de las ideologías. Y nos divertimos mucho. Fue mi maestro leímos mucho sobre filosofía, nos gustaba mucho. Y bueno, ya lo conocí a Armando, tocábamos juntos, Sí, es decir, en el con el grupo movimiento, Canegros, sí. Nacos, en huelgas. Ujú, En ese ujú, ujú. entonces, como un contexto, había una gran cantidad de movimientos de huelga, de sindicatos obreros independientes, que con los años fueron aplastados eh, estruendosamente durante los años 70 e incluso durante los años 80. No sé, Vidrio Plano, eh, Trimóvil, en fin, Ayotla Textil, la Pascual Boeing, que en ese entonces hay una lucha y se convierte Ujú. en una cooperativa. Cooperativa, sí. En fin, eh, y bueno, esa vez estábamos en esa amenaza De de desalojo. desalojo y cantábamos Los Nacos. Armando iba a hacer una parte teatral con nosotros también. Y justo llega Armando y me dice, oye, ¿qué crees? Que me encontré con Sergio Arau, ¿no? Y ya Sergio Arau era un vato conocido, Ya tenía su trayectoria. era un vato famoso, digamos, ¿no? Ujú. Era un vato más allá del apellido Arau, que era ya una, una, Sí, ya era una referencia una en... referencia Sí, muy sí, sí. importante, yo creo, Sí. culturalmente, incluso en el mundo Ujú, ujú. del mercado, ¿no? Del cine y de varios... Exacto, ¿no? Ujú. Y ya me cuenta Armando que se encontró que Manuel Ahumada, en paz descanse, el monero maravilloso, lo extrañamos al carnal, los conectó, porque ambos trabajaban en, en el Uno más Uno, y los conecta porque ambos querían hacer una banda de rock mexicano con humor, ¿no? Y los junta, ¿no? Los junta en una reunión, una fiesta. Y justo ese día llega Armando y me dice, oye, antier o ayer vi a Sergio y mira, empezamos a trabajar, mira, charro, can, ron, dije, claro, claro, y pues te quiero invitar, te queremos invitar a que toques la batería y tal, ¿no? Y entonces yo dije, claro, encantado, ¿verdad? Pero yo hago mis rolas, sí, 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 la idea es hacer rolas y compartirlas y tal, ¿no? Y creo yo que fue una propuesta muy, muy, híjole, de esas provocaciones a Ujú, las que yo ujú. me refiero, Sí, que sí, sí. yo hago caso siempre, porque creo que es así como va. Y justo a los 2, 3 días nos reunimos. La primera reunión iba a estar, era Armando, Sergio y Mila Ojeda, hermana de Santiago Ojeda, en ese entonces era compañera de Sergio Arau. Pero Santiago Ojeda en algún momento también estuvo, ¿no? Sí, sí, pero Pero años después, después, muchos sí. años después, él en ese entonces era un chamaco, ¿no? Era mucho más joven. Ya era un gran músico. Ujú. Tocaba él con su papá, con el negro Ojeda. Y, y bueno, en la primera reunión, cuando que éramos 4, Sergio y Mila se pelean, entonces ya Mila ya no iba a Ya no estar en la quiso. banda. Y el siguiente ensayo fue todo muy rápido, justo el día, en esos días, a mí me corren por ahí del 20 de noviembre del 82 y como a la semana nos reunimos para tocar. Todo esto está pasando en ese momento. Y en el primer ensayo que tuvimos ya Sergio, Armando y yo, montamos 5 rolas. Empezamos a montar 5 rolas. 5 rolas que ya eran rolas ya muy adelantadas, digamos, en el sentido y ya prácticamente eran así. Ya estaban. Sí, nos las compartió Sergio y armamos eso durante 2, 3 meses, 2 meses y cachito, porque había una idea de hacer un primer toquín el 2 de abril de 1983, un evento que se hizo a beneficio de precisamente Manuel Ahumada, que había recibido una beca para Nueva York. Entonces, sus amigos moneros, Fisgón, Sergio Arau, Rocha, etcétera, se juntaron y propusieron hacer un evento. Ese evento fue el 2 de abril de 1983 en el sur de la ciudad,
muy cerca del Metro Tasqueña, en un CEDART, un centro de iniciación artística. Se llama Diego Rivera. Y el primer concierto eh, fue muy curioso, fue muy interesante, porque justo reflejaba lo que estaba sucediendo ahí, en cierto ámbito, yo creo, alternativo. Abrió el concierto, por primera vez se llamó ya existía la banda, pero en ese momento abrió el concierto el grupo Real de 14, que Wow. fue por primera vez cuando se estrenó esa banda así, con José José Cruz Cruz, y grandes músicos. sí. No recuerdo exactamente quiénes, porque Fernando pasaron. Ábrego estaba ahí. Fernando Ábrego ya estaba ahí, por supuesto, el maestro Fer, ¿no? Querido Fer. Mm, bueno, La primera alineación, la ¿no? primera De Real de alineación, 14, porque también exactamente. han Sí, ido sí. Y evolucionando. fallecieron, y ya Sí, durante la historia, cuando menos dos compas de Real de sí. 14, ¿no? Continuó la segunda banda, que se llamó La Broma Bolchevique, así se Ok. llamaba, Broma Bolchevique, con el maestro Jorge Luis Cox Gaitán, un extraordinario Ah, músico, violinista, violinista. bajista, en fin, Emilia Almazán y alguien más. Y en la primera rola, porque era todo a ras de suelo, no había escenario, sino Ajá, era a ras ajá. de suelo, estaba el público, eran nuestros amigos, nuestra familia. Algunos ya teníamos hijos, yo tenía una hija chiquita, Sergio tenía dos hijos, Cuautli y Tiwi. Armando no tenía aún a su chamaco. Y fue un éxito la tocada, porque después de Real de 14 tocó nada más y nada menos que La Broma Bolchevique. En la primera rola se pelean y se mandan a la chingada. Así, ¡ay! Tan, tan. Entonces, Debut y despedida. debut y despedida. Extraordinarios músicos, ¿no? Emilia Almazán, una gran compositora. Jorge Luis Gaitán, músico de toda la vida. Cox Gaitán, sí. Exacto. Contigo hizo algo, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas que hicimos desde entonces. Híjole, hasta ahora. Espero hacer una cosilla que tenemos pendiente. Truena pues esa banda, ¿no? Y lo que sigue es nada más y nada menos que el maestro Jaime López, Uf. acompañado en el acordeón por el maestro Alain Derbez, un músico crítico de arte, etcétera, ¿no? Y después ya viene la botellita de Jerez. La botellita de Jerez por primera vez. eh, y bueno, tocamos las 5 rolas que habíamos montado, las primeras 5 rolas. Y fue tal el éxito que nos las pidieron otra vez. Entonces volvimos a tocar las mismas 5 rolas. Otra vez. Sí. Y después, ¿Cuáles eran esas roles, te acuerdas? sí, y después nos volvieron a pedir las mismas 5 rolas y las volvimos a tocar. Las tocamos 3 Tres veces cada veces. una. 5 rolas, o sea, 15 rolitas, pero en realidad 5. Eran, eran una rola famosa que se llama Oh Dennis, no la hagas de Toxen Wings. Wings. Era una rolita que se llama De Fábula, una rola que se llama Guarda mi corazón, el Waka Rock, que era el tema, digamos, Sí. y el Cha Rock and Roll. Esas 5 rolas fueron las 5 rolas que ya Sergio las tenía muy adelantadas, y con Armando también. Y las compartieron conmigo, las compartimos. Y bueno, de ahí arrancó toda una historia de compartición durante 3 producciones discográficas entre Sergio, Armando y yo. Fue una tarea muy, muy dura, porque tocábamos, híjole, en todos lados, bajo cualquier pretexto. Es decir, todos estos primeros, ¿qué? 5 años, un poquito menos, pues tocamos bajo Sí. cualquier pretexto, en todos lados. Tenemos 4 o 5 tocadas a la semana, ¿no? Y entonces era mucho más rústico, era cargarte la batería en un cochecito y los amplis y tal, y armar y desarmar, y no había Sí, no asistentes, tenías no staff, tú había hacías todo. manager, no había nada. Ujú. Y ya un poquito más adelante, por ahí del 84 y medio, 80 y casi 85, ya teníamos un manager, Manrique Moeno, que nos empezó a mover, y de ahí arrancó toda la historia de la botellita. Una historia muy larga, 36 años, donde
Hubo básicamente 4 etapas, ¿no? Trío, quinteto, cuarteto, trío, cuarteto, ¿no? Y tan tan. ¿A quién se le ocurrió estos términos? Waka Rock. Fue un rollo que tenía mucho que ver con el momento en que estábamos viviendo, una efervescencia, una necesidad. Ya estábamos rucos. Es decir, Sergio, Armando y yo ya éramos rucos. O sea, el mayor era Sergio, ¿no? Es Sergio. Él en ese entonces tenía 32 años. Armando y yo, Armando tenía 27 y medio y yo tenía 27. Éramos los rucos. De hecho, siempre jugamos con la idea de que éramos ya rucos, ¿no? Que éramos rucanroleros, ¿no? Y y cómo te diré, pues fue una experiencia de 36 años que además sigue porque hace un poquito menos de 6 meses decidimos conformar la botellita retornable. Retornable. Sí. Para no solo recordar a la botellita de Jerez en sus distintas etapas, ¿no? Sino hacer una propuesta cancionística para los siguientes años o meses, lo que vivamos, ¿Con ¿no? música nueva? Con canciones nuevas, distintas, diferentes, ¿no? Que estamos construyendo justamente en estos próximos días. Sí, hemos tenido ahorita tocadas que le llamamos eso, de botellita retornable o reciclable o rellenable, no importa. Es un pretexto en realidad para recordar a Botellita, Ujú. pero desde otro lado es para comenzar una nueva historia, ¿no? Sí. Y yo siempre he sostenido que los que hacemos canciones estamos siempre, los artistas en general, estamos en búsqueda de lo que no existe, es decir, de la canción que no existe, de la dramaturgia que no existe, de la obra Que, pictórica que no que no se ha existe, pintado, sí. que no se ha pintado. Entonces creo yo que tenemos una historia ahorita por construir, ¿no? Sí tenemos esa necesidad. La, la muerte de Armando fue un corte, un cierre del telón de una manera forzada. Sí. Nos quedamos desempleados, ¿no? Finalmente. Y de alguna manera también estigmatizados, ¿no? Por todo lo que implicó, concretamente el Me Too. Y, y conste que yo estoy muy de acuerdo en que haya existido el Me Too, en que haya puesto en un primer plano esta problemática, ¿no? Sí. La diferencia entre el coqueteo mutuo, ¿sí, no? Y el acoso, ¿no? Sí. Cada vez más claro. Entonces, sí, entramos en una otra etapa de la vida. Ahorita recordamos a Botellita, pero hay un chingo de cosas que hay que decir, carnal. No hemos acabado, ¿no? Y bueno, nunca acabaremos realmente. No. En todo caso, haremos una serie de atisbos, digamos, hacia lo que queremos poner en primer plano, ¿no? Ujú. ¿Fue difícil para ustedes como Botellita de Jerez tratar de adaptarse? Bueno, que creo que nunca lo hicieron, tratar de embonar en algo. Me refiero a, viene después Rock en tu idioma, viene después un montón de cosas, viene Rocotitlán, Ujú. pero viene con una imagen diferente o con un concepto distinto al que ustedes ya tenían. ¿Eso les representó alguna complicación? Siempre hubo eso. ¿Cómo te diré? Difícil tener contentos a todos los seguidores, a los que te descubren y te dicen, ah, mira, Botellita, ¿no? Siempre hubo esa lucha. Y además, ¿cómo te diré? Nosotros mismos teníamos que renunciar también al acartonamiento. Es decir, Botellita de Jerez en el trío, llegó un momento en que, híjole, nos estábamos acartonando, ya estábamos haciendo los mismos chistes, las mismas cosas, los mismos sketches, ¿no? Y además había una necesidad, desde mi perspectiva, eh, llamémoslo así, de mejorar musicalmente, de ser más, de buscarle ruido al chicharrón, carnal, o sea, no quedarnos en los 3 tonos del Sí, rock and roll o 4, ¿sí me explico? sí, sí, sí. Buscar otras formas musicales, otras propuestas, otras temáticas incluso, ¿no?
Y ahí hubo diferencias, Sergio se sale de la banda y decidimos ser Botellita, ¿no? Durante lo que seguía. Hubo ahí una controversia entre los seguidores del trío, que empezaron Ujú. a encontrar, no, es que este era la neta y lo que están haciendo ahora Ya no. es fresa, es baladístico, etcétera, ¿no? Eh, no nos agüitamos, ¿no? Yo creo que nunca hubo eso, siempre ha habido esa necesidad de una búsqueda, ¿no? De reinventarte De también, reinventarse, claro. esa es la palabra. Yo creo que, y lo hicimos cuando sale Sergio, empezamos a hacer otras cosas distintas, con otras musicalidades. Ahí justo entra Santiago Ojeda. Ujú. Eh, Cuando nos vimos así, un momento yo invité a Lalo Tex, el Tex Tex, Uh, a que nos echara la mano en el grupo, porque Sergio se salió, sí. como para terminar una serie de eventos, algún programa de televisión, etcétera. Y yo estaba en ese entonces dirigiendo un proyecto discográfico de los Tex Tex, su primer disco, Un Toque Mágico. Y aprovechando la cercanía, invité a Lalo, en fin, después ya nos propusimos reestructurar la botellita de Jerez y nos convertimos en un quinteto, ¿no? Benjamín Alarcón, Santiago Ojeda, el señor González, Armando Bellagil y yo. Fue una etapa difícil porque eso, darle una continuidad, en fin, ¿no? Pero fue un buen reto porque nos metió en dinámicas pues, de buscar temáticas, ¿no? De buscar, escribir, en fin, y un poquito también meternos a estudiar nuestros ritmos, nuestras formas musicales, en fin, ¿no? Hay crisis, porque en ese sentido nos invitan a hacer una cosa en la televisión, hacemos una telenovela, ¿no? Lo cual a mucha banda le pareció una fresada, a nosotros también, ¿no? Pero nos divertimos un montón, ¿no? Particularmente me divertí mucho, aprendimos ¿Qué mucho. Además, telenovela era? una telenovela juvenil, nosotros ya estábamos 35 años, una cosa así, y Pero además también en Los Cachunes, ¿no? hicimos un programa de Cachún Cachún Rarra, tuvimos la oportunidad, la cercanía de Sergio con su hermano, en fin, Con Fernando. y justo ahí, cuando los cachunes nos adoptamos apodos, el Mastuerzo, el Uyuyuy, el Cucurucucú, porque en el guión precisamente veíamos que pues, era Paco, Sergio y Armando, eh, eh, digamos, conviviendo, interactuando, digamos, con actores y actrices que ya tienen un apodo, ¿no? Entonces era muy fresa ver a Sergio, Armando y Paco con el Jagger, con la Petunia, con el Chicho. Entonces, y en el rock había un poco eso, Sí. había que tomarse un apodo para ubicarte y tal, ¿no? Justo un día nos reunimos y cada quien decidió su apodo. Yo decidí el más tuerzo, el Cucurucucú, Armando y Sergio el El uy, uy, ¿no? uy. Y que nos diera un carácter, Sí. se estaba conformando esa banda, ¿no? La personalidad también. Exacto, sí, definiendo. Tú me decías de que eso, de que cuáles dificultades, pues las dificultades fue construir en principio esta banda, ¿no? Es decir, desde la estética incluso que manejábamos eh, entonces, ¿no? Nos preocupaba decir cosas, ¿cómo te diré? Todo lo que estábamos construyendo, lo que estábamos diciendo, cómo nos estábamos vistiendo, nos rapábamos de aquí con copetones y pelo largo, era copetón, ahorita ya nomás soy copete de hueso, pero bueno, era una necesidad de construir una imagen que de alguna forma estaba correspondiendo a lo que queríamos decir, ¿no? Sí. Ser Éramos, congruente. sí, de alguna forma, éramos punks, unos punks a la mexicana, mm, y todo fue surgiendo de una manera natural, yo diría. Alguna vez, no sé, cuando ensayamos con el trío, se los digo para el siguiente bloque porque vamos a cortar. ¿Qué hubo?